Sherlock Holmes llega demasiado tarde. De Maurice Leblanc. Es realmente notable, Belmont, el gran parecido que tiene con Arsène Lupin. ¿Cómo sabe que me parezco? Pues, como todo el mundo, por las fotografías, aunque no hay dos iguales, cada una de ellas deja la impresión de un rostro, algo parecido al suyo. Horace Belmont mostró cierta irritación. Así es, mi querido Devan. Y créame, no es el primero que lo ha notado. Es tan sorprendente, insistió Devan, que si no me hubiera sido recomendado por mi primo de Esteban, y si no fuera usted el célebre artista, cuyas hermosas vistas marinas tanto admiro. No tengo ninguna duda de que habría advertido a la policía de su presencia en Dieppe. Esta ocurrencia fue acogida con una carcajada. El gran comedor del castillo de Thibermesnil acogió en esta ocasión, además de Valmont, a los siguientes invitados, el padre Gelis, el párroco, y una docena de oficiales cuyos regimientos estaban acantonados en las inmediaciones y que habían aceptado la invitación del banquero George Devan y de su madre. Uno de los oficiales comentó entonces: tengo entendido que se ha facilitado a toda la policía de esta costa una descripción exacta de Arsène Lupin, desde su audaz hazaña en el expreso París-Havre. Supongo que sí, dijo Devan. Eso fue hace 3 meses, y una semana después conocí a nuestro amigo Belmont en el casino, y desde entonces me ha honrado con varias visitas, un preámbulo agradable para una visita más seria, que me hará uno de estos días. O, mejor dicho, una de estas noches. Este discurso provocó otra ronda de risas, y los invitados pasaron a la antigua sala de los guardias, una enorme sala de techo alto que ocupaba toda la parte inferior de la Torre Guillaume, y en la que George Devan había reunido los incomparables tesoros que los señores de Thibermesnil habían acumulado a lo largo de muchos siglos. Contenía arcones antiguos, aparadores, morillos y candelabros. Las paredes de piedra estaban cubiertas de magníficos tapices. Las profundas troneras de las 4 ventanas estaban provistas de bancos y las ventanas góticas estaban compuestas por pequeños paneles de vidrio de colores colocados en un marco de plomo. Entre la puerta y la ventana de la izquierda había una inmensa biblioteca de estilo renacentista, en cuyo frontón, en letras doradas, estaba escrito Thibermesnil, y debajo, el orgulloso lema de la familia: haz lo que quieras. Cuando los invitados hubieron encendido sus cigarros, Devan reanudó la conversación. Y recuerde, Belmont, no tiene tiempo que perder, de hecho, esta noche es la última oportunidad que tiene. ¿Qué quiere decir?, preguntó el pintor, que parecía tomarse el asunto como una broma. Devan estaba a punto de responder cuando su madre le pidió que guardara silencio, pero la excitación de la ocasión y el deseo de interesar a sus invitados lo impulsaron a hablar. «Va», murmuró. «Ya lo puedo decir». Los invitados se acercaron y él comenzó a hablar con el aire satisfecho de un hombre que tiene un anuncio importante que hacer. Mañana a las 4 de la tarde, Sherlock Holmes, el famoso detective inglés para quien no existe nada parecido al misterio, Sherlock Holmes, el solucionador de enigmas más notable que el mundo haya conocido. Ese hombre maravilloso que parece ser la creación de un novelista romántico. Sherlock Holmes será mi invitado. De inmediato, Devan fue objeto de numerosas preguntas. ¿De verdad va a venir Sherlock Holmes? ¿Es tan grave la situación? ¿De verdad está Arsène Lupin en este barrio? Arsène Lupin y su banda no están lejos. Además del robo al barón Caon, se le atribuyen los robos de Montigny, Gruchet y Crasville. ¿Le ha enviado una advertencia, como le hizo al barón Caon? No, respondió Devan, no puede hacer el mismo truco 2 veces. ¿Entonces qué? Se lo mostraré. Se levantó y señalando un pequeño espacio vacío en uno de los estantes de la librería, dijo. Allí había un libro del siglo XVI titulado Chronique de Thibermesnil, que contenía la historia del castillo desde su construcción por el duque Rollo en el lugar de una antigua fortaleza feudal. Había 3 láminas grabadas en el libro,
una de las cuales era una vista general de toda la propiedad, otra, el plano de los edificios, y la tercera, quiero llamar su atención sobre ella, en particular. La tercera es el boceto de un pasadizo subterráneo, cuya entrada está fuera de la primera línea de murallas, mientras que el otro extremo del pasadizo está aquí, en esta misma habitación. Bueno, ese libro desapareció hace un mes. Caramba, dijo Belmont. Eso tiene mala pinta. Pero no parece razón suficiente para mandar a buscar a Sherlock Holmes. Ciertamente, eso no fue suficiente en sí mismo, pero ocurrió otro incidente que le da a la desaparición del libro un significado especial. Había otro ejemplar de este libro en la Biblioteca Nacional de París, y los dos libros diferían en ciertos detalles relacionados con el pasadizo subterráneo. Por ejemplo, cada uno de ellos contenía dibujos y anotaciones no impresos, sino escritos con tinta y más o menos borrados. Yo conocía esos hechos, y sabía que la ubicación exacta del pasadizo podría determinarse solo mediante una comparación de los dos libros. Ahora bien, al día siguiente de la desaparición de mi libro, un lector pidió el otro ejemplar en la Biblioteca Nacional y se lo llevó. Los invitados lanzaron muchas exclamaciones de sorpresa. Ciertamente, el asunto parece serio, dijo uno. Bueno, la policía investigó el asunto y como de costumbre, no descubrió ninguna pista. Nunca lo hacen cuando Arsène Lupin está involucrado. Exactamente, así que decidí pedir la ayuda de Sherlock Holmes, quien respondió que estaba listo y ansioso de enfrentarse a Arsène Lupin. ¡Qué gloria para Arsène Lupin!, dijo Belmont. Pero si nuestro ladrón nacional, como lo llaman, no tiene malas intenciones contra vuestro castillo, Sherlock Holmes habrá hecho su viaje en vano. Hay otras cosas que le interesarán, como el descubrimiento del túnel subterráneo. Pero usted nos dijo que un extremo del pasadizo estaba fuera de las murallas y el otro estaba en esta misma habitación. Sí, pero ¿en qué parte de la habitación? La línea que representa el pasadizo en los mapas termina aquí, con un pequeño círculo marcado con las letras TG, que sin duda significan Torre Guillaume. Pero la torre es redonda, ¿y quién puede decir el punto exacto en el que el pasadizo toca la torre? Devan encendió un segundo puro y se sirvió una copa de benedictine. Sus invitados lo acosaron con preguntas y se alegró de observar el interés que sus comentarios habían suscitado. Luego continuó. El secreto de dónde está la entrada del pasadizo en la torre no se sabe. Nadie lo sabe. La leyenda cuenta que los antiguos señores del castillo transmitieron el secreto de padre a hijo en sus lechos de muerte, hasta que Geoffroy, el último de la dinastía, fue decapitado durante la revolución a los 19 años. Eso fue hace más de un siglo. Seguramente alguien lo habrá buscado desde entonces, ¿no? Sí, pero no lo encontraron. Después de comprar el castillo, lo busqué con ahínco, pero sin éxito. Deben recordar que esta torre está rodeada de agua y conectada con el castillo solo por un puente, por lo tanto, el pasadizo debe estar debajo del antiguo foso. El plano que estaba en el libro de la Biblioteca Nacional mostraba una serie de escaleras con un total de 48 escalones, lo que indica una profundidad de más de 10 metros. Verán, el misterio está dentro de las paredes de esta habitación, y sin embargo no me gusta derribarlas. ¿No hay nada que indique dónde está? Nada. Señor Devan, deberíamos centrarnos en las dos pistas, sugirió el padre Gelis. Oh. Exclamó Devan riendo. A nuestro digno padre le gusta leer memorias y hurgar en los mozos archivos del castillo. Todo lo que se refiere a Thibermesnil le interesa mucho. Pero las citas que ha encontrado no hacen más que complicar el misterio. Ha leído en alguna parte que 2 reyes de Francia conocían la clave del enigma. 2 reyes de Francia. ¿Quiénes eran?, preguntó un oficial. Enrique IV y Luis XVI. La leyenda dice así: la víspera de la batalla de Arques, Enrique IV pasó la noche en este castillo. A las 11 de la noche, Luisa de Tancarville,
la mujer más bonita de Normandía, fue introducida en el castillo a través del pasadizo subterráneo por el duque Edgar, quien, al mismo tiempo, informó al rey del pasadizo secreto. Después, el rey confió el secreto a su ministro Sally, quien, a su vez, relata la historia en su libro Economías Reales, sin hacer ningún comentario al respecto, pero vinculándola con esta frase incomprensible. Pon un ojo en la abeja que tiembla, el otro ojo te llevará a Dios. Después de un breve silencio, Belmont se rió y dijo: ciertamente, no arroja una luz esclarecedora sobre el tema. No, pero el padre Gelis pretende que Sally ocultó la clave del misterio en esta extraña frase, para ocultar el secreto a los secretarios a quienes les dictaba sus memorias. Es una teoría ingeniosa, dijo Belmont. Sí, y puede que no sea nada más, no veo que arroje alguna luz sobre el misterioso enigma. ¿Y fue también para recibir la visita de una dama que Luis XVI hizo abrir el paso? No lo sé, dijo Devan. Lo único que puedo decir es que el rey se detuvo aquí una noche de 1784, y que el famoso cofre de hierro encontrado en el Louvre contenía un papel con estas palabras escritas por el propio rey. Tibermesnil 3411. Horace Belmont se rió de buena gana y exclamó: por fin. Y ahora que tenemos la llave mágica, ¿dónde está el hombre que pueda encajarla en la cerradura invisible? Ríase cuanto quiera, señor, dijo el padre Gelis, pero estoy seguro de que la solución está contenida en esas dos frases, y algún día encontraremos a un hombre capaz de interpretarlas. Sherlock Holmes es el hombre indicado, dijo Devan, a menos que Arsène Lupin se le adelante. ¿Cuál es su opinión, Belmont? Belmont se levantó, puso su mano sobre el hombro de Devan y declaró: creo que la información proporcionada por su libro y el libro de la Biblioteca Nacional era deficiente en un detalle muy importante que usted ahora ha suministrado. Se lo agradezco. ¿Qué es? La llave que faltaba. Ahora que la tengo, puedo ponerme a trabajar de inmediato, dijo Belmont. Por supuesto, sin perder un minuto, dijo Devan sonriendo. Ni un segundo, respondió Belmont. Esta noche, antes de que llegue Sherlock Holmes, debo saquear su castillo. No tiene tiempo que perder. Ah. Por cierto, ¿puedo llevarle a Dieppe? Sí. Voy a encontrarme con el señor y la señora de Androl y con una joven conocida de ellos, que llegarán en el tren de medianoche. Luego, dirigiéndose a los oficiales, Devan agregó: caballeros, espero verlos a todos en el desayuno mañana. La invitación fue aceptada. La compañía se dispersó y, unos momentos después, Devan y Belmont se dirigían a toda velocidad hacia Dieppe en un automóvil. Devan dejó al artista frente al hotel y se dirigió a la estación de ferrocarril. A las 12, sus amigos se apearon del tren. Media hora después, el automóvil estaba en la entrada del castillo. A la 1, después de una cena ligera, se retiraron. Las luces se apagaron y el castillo quedó envuelto en la oscuridad y el silencio de la noche. La luna apareció por una grieta entre las nubes y llenó el salón con su brillante luz blanca. Pero solo por un momento. Luego la luna volvió a esconderse y la oscuridad y el silencio reinaron en el castillo. No se oía ningún sonido, salvo el monótono tic-tac del reloj. Dieron las 2 y luego continuaron sus interminables repeticiones de los segundos. Luego, el reloj dio las 3. De pronto, algo hizo clic, como si se abriera y cerrara un disco de señales que advierte del paso de un tren. Un fino haz de luz se extendió por todos los rincones de la habitación. Salió de una columna que sostenía el frontón de la estantería. El haz de luz brilló en todas direcciones como un ojo culpable que escruta cada sombra. Desapareció durante un breve tiempo, pero volvió a aparecer cuando una sección entera de la estantería giró sobre un pivote y dejó al descubierto una gran abertura como una bóveda. Entró un hombre que llevaba una linterna eléctrica. Le siguió un segundo hombre que llevaba un rollo de cuerda y varias herramientas. El líder inspeccionó la habitación, escuchó un momento y dijo:
llama a los demás. Entonces, 8 hombres, corpulentos y de rostro decidido, entraron en la habitación y se pusieron a retirar los muebles. Arsène Lupin pasó rápidamente de un mueble a otro, los examinó y, según su tamaño o su valor artístico, ordenó a sus hombres que los tomaran o los dejaran. Si se les ordenaba que lo tomaran, lo llevaban a la boca abierta del túnel y lo arrojaban sin piedad a las entrañas de la tierra. Tal fue la suerte de 6 sillones, 6 sillas pequeñas Luis XV, una cantidad de tapices de Aubusson, algunos candelabros, cuadros de Fragonard y de Naptier, un busto de Houdon y algunas estatuillas. A veces, Lupin se detenía ante un hermoso cofre o un cuadro soberbio y suspiraba. Eso es demasiado pesado, demasiado grande, qué lástima. En 40 minutos la habitación quedó desmantelada, y todo ello se hizo de una manera tan ordenada y con tan poco ruido como si los diversos artículos hubieran sido empaquetados y envueltos para la ocasión. Lupin le dijo al último hombre que partió por el túnel: «No es necesario que regreses. Tan pronto como el furgón esté cargado, debes dirigirte a la granja de Roquefort». «¿Y usted, patrón?» «Déjame la motocicleta». Cuando el hombre desapareció, Arsène Lupin volvió a colocar la estantería en su sitio, borró cuidadosamente las huellas de los pasos de los hombres, levantó una cortina y entró en una galería, que era el único medio de comunicación entre la torre y el castillo. En el centro de esta galería había una vitrina que había llamado la atención de Lupin. Contenía una valiosa colección de relojes, tabaqueras, anillos, castellanas y miniaturas de una factura rara y hermosa. Forzó la cerradura con una pequeña ganzúa y experimentó un gran placer al manipular aquellos adornos de oro y plata, aquellas exquisitas y delicadas obras de arte. Llevaba una gran bolsa de tela, especialmente preparada para guardar estas piezas. La llenó. Luego llenó los bolsillos de su chaqueta, chaleco y pantalón. Y estaba colocando sobre su brazo izquierdo una serie de bolsitas de perlas cuando oyó un leve ruido. Escuchó. No, no se había engañado. El ruido continuaba. Entonces recordó que, en un extremo de la galería, había una escalera que conducía a un apartamento desocupado. Pero que probablemente estaba ocupado esa noche por la joven que Devan había traído de Dieppe con sus otros visitantes. Apagó inmediatamente la linterna, y apenas había encontrado refugio tras una cortina de una ventana, se abrió la puerta que había en lo alto de la escalera y una débil luz iluminó la galería. Oyó que una mujer bajaba con cautela los escalones superiores de la escalera. Esperaba que no se acercara más. Sin embargo, continuó bajando e incluso avanzó un poco hacia el interior de la habitación. Entonces lanzó un débil grito. Sin duda había descubierto el armario roto y desmontado. Ella avanzó de nuevo. Ahora podía oler el perfume y oír los latidos de su corazón mientras se acercaba a la ventana donde él se ocultaba. Pasó tan cerca que su falda rozó la cortina de la ventana, y Lupin sintió que sospechaba la presencia de alguien, detrás de ella, en la sombra, al alcance de su mano. Pensó, tiene miedo. Se irá. Pero no se fue. La vela, que llevaba en su mano temblorosa, se hizo más brillante. Ella se volvió, vaciló un momento, pareció escuchar y de repente apartó la cortina. Se quedaron frente a frente. Arsène estaba estupefacto. Murmuró involuntariamente. «Usted». Era la señorita Nelly. La señorita Nelly, su compañera de viaje en el transatlántico, que había sido el tema de sus sueños en aquel memorable viaje, que había sido testigo de su arresto y que, en lugar de traicionarlo, había arrojado al agua el Kodak en el que había escondido los billetes y los diamantes. La señorita Nelly, aquella encantadora criatura cuyo recuerdo a veces había conmovido y a veces entristecido las largas horas de prisión. Fue un encuentro tan inesperado el que los puso cara a cara en aquel castillo a aquella hora de la noche, que no pudieron moverse ni pronunciar palabra, estaban asombrados, hipnotizados. Cada uno ante la repentina aparición del otro. Temblando de emoción, la señorita Nelly se tambaleó hasta sentarse.
Él permaneció de pie frente a ella. Poco a poco, se fue dando cuenta de la situación y se imaginó la impresión que debía de haber causado en aquel momento, con los brazos cargados de chucherías y los bolsillos y el saco de lino repletos del botín. Se sintió abrumado por la confusión y hasta se ruborizó al encontrarse en la posición de un ladrón sorprendido en el acto. Para ella, en adelante, él era un ladrón, un hombre que mete la mano en el bolsillo de otro, que entra a robar en las casas y roba a la gente mientras duerme. Un reloj cayó al suelo, luego otro. A estos le siguieron otros objetos que se le escaparon de las manos uno a uno. Entonces, impulsado por una decisión repentina, dejó los otros objetos en un sillón, vació sus bolsillos y deshizo su mochila. Se sentía muy incómodo en presencia de Nelly y dio un paso hacia ella con la intención de hablarle, pero ella se estremeció y rápidamente huyó hacia el salón. La siguió. Ella estaba allí, temblando y asombrada al ver la habitación devastada. Le dijo de inmediato: «Mañana a las 3 se devolverá todo. Se traerán de vuelta los muebles». Ella no respondió, por lo que él repitió: «Lo prometo. Mañana a las 3. Nada en el mundo podría inducirme a romper esa promesa. Mañana a las 3. Siguió un largo silencio que no se atrevió a romper, mientras la agitación de la joven le provocaba un sentimiento de auténtico pesar. Tranquilamente, sin decir palabra, Lupin se dio la vuelta, pensando: espero que se vaya. No soporto su presencia. Pero la joven habló de repente y balbuceó: «Escucha, pasos, oigo a alguien». La miró con asombro. Ella parecía abrumada por la idea de un peligro inminente. «No oigo nada», dijo. «Pero debes irte, debes escapar». «¿Por qué debería irme?» «Porque, debes hacerlo». «Oh. No te quedes aquí ni un minuto más. Vete». Nelly corrió rápidamente hacia la puerta que daba a la galería y escuchó. No, no había nadie allí. Esperó un momento y luego regresó más tranquila. Pero Arsène Lupin había desaparecido. En cuanto el señor Devan se enteró del saqueo de su castillo, se dijo: «Belmont es el autor del saqueo, y Belmont es Arsène Lupin». Esta teoría lo explicaba todo, y no había otra explicación plausible. Y sin embargo, la idea parecía absurda. Era ridículo suponer que Belmont fuera otro que Belmont, el famoso artista y compañero de club de su primo de Esteban. Así pues, cuando el capitán de los gendarmes llegó para investigar el asunto, Devan ni siquiera pensó en mencionar su absurda teoría. Durante toda la mañana hubo una gran agitación en el castillo. Los gendarmes, la policía local, el jefe de policía de Dieppe, los habitantes del pueblo, todos circulaban por los pasillos, examinando cada rincón que se les presentaba. La llegada de las tropas en maniobras, el traqueteo de los disparos de fusilería, contribuían al carácter pintoresco de la escena. La búsqueda preliminar no arrojó ninguna pista. Ni las puertas ni las ventanas mostraban señales de haber sido tocadas. Por lo tanto, la extracción de las mercancías debió haberse realizado a través del pasadizo secreto. Sin embargo, no había indicios de pisadas en el suelo ni marcas inusuales en las paredes. Sus investigaciones revelaron, sin embargo, un dato curioso que denotaba el carácter caprichoso de Arsène Lupin: la famosa crónica del siglo XVI había sido devuelta a su lugar habitual en la biblioteca y junto a ella había un libro similar, que no era otro que el volumen robado de la Biblioteca Nacional. A las 11 llegaron los oficiales militares. Devan los recibió con su habitual alegría, pues, por mucho que le disgustase la pérdida de sus tesoros artísticos, su gran riqueza le permitía soportar la pérdida con filosofía. Presentaron a sus invitados, Monsieur y Madame de Androl y Miss Nelly, y entonces se advirtió que uno de los invitados esperados no había llegado. Era Horace Belmont. ¿Vendría? Su ausencia había despertado las sospechas de Devan. Pero llegó a las 12. Devan exclamó: «Ah. Aquí estás. ¿Por qué no soy puntual?»
Preguntó Belmont. Sí, y me sorprende que lo sea, después de una noche tan ajetreada. Supongo que conoce las novedades, ¿no? ¿Qué noticias? Habéis robado el castillo. Tonterías, exclamó Belmont sonriendo. Exactamente como lo había predicho. Pero primero acompaña a la señorita Underdown al comedor. Mademoiselle, permítame. Devan se detuvo al notar la agitación extrema de la joven. Luego, recordando el incidente, dijo. Ah. Claro que usted conoció a Arsène Lupin en el vapor, antes de su detención, y le asombra el parecido. ¿Es eso? Ella no respondió. Belmont permaneció de pie frente a ella, sonriendo. Le hizo una reverencia. Ella aceptó el brazo que le ofrecía. Él la acompañó hasta su lugar y se sentó frente a ella. Durante el desayuno, la conversación versó exclusivamente sobre Arsène Lupin, los objetos robados, el pasadizo secreto y Sherlock Holmes. Solo al final de la comida, cuando la conversación había derivado hacia otros temas, Belmont tomó parte en ella. Entonces se mostró, alternativamente, divertido y serio, hablador y pensativo. Y todos sus comentarios parecían estar dirigidos a la joven, pero ella, completamente absorta, no pareció oírlos. El café se sirvió en la terraza con vistas al patio de honor y al jardín de flores que había frente a la fachada principal. La banda del regimiento tocaba en el césped y decenas de soldados y campesinos paseaban por el parque. La señorita Nelly no había olvidado ni un instante la solemne promesa de Lupin: mañana, a las 3, todo estará devuelto. Las 3. Y las manecillas del gran reloj del ala derecha del castillo marcaban las 3:20. A pesar de sí misma, sus ojos se desviaban hacia el reloj a cada minuto. También observaba a Belmont, que se balanceaba tranquilamente de un lado a otro en una cómoda mecedora. Las 3:10. Las 3:05. Nelly estaba impaciente y ansiosa. Era posible que Arsène Lupin cumpliera su promesa a la hora señalada, cuando el castillo, el patio y el parque estaban llenos de gente y en el momento mismo en que los agentes de la ley continuaban sus investigaciones. Y sin embargo, Arsène Lupin le había hecho su solemne promesa. Será exactamente como él dijo, pensó, tan profundamente impresionada estaba por la autoridad, la energía y la seguridad de aquel hombre extraordinario. Para ella, aquello ya no tenía la forma de un milagro, sino, por el contrario, de un incidente natural que debe ocurrir en el curso ordinario de los acontecimientos. Se ruborizó y volvió la cabeza. Las 3. El gran reloj dio lentamente las campanadas, 1, 2, 3. Horace Belmont sacó su reloj, lo miró y luego se lo guardó en el bolsillo. Pasaron unos segundos en silencio. Luego la multitud que se encontraba en el patio se abrió para dar paso a 2 carros que acababan de entrar por la puerta del parque, cada uno tirado por 2 caballos. Eran carros del ejército, como los que se utilizan para el transporte de provisiones, tiendas de campaña y otros suministros militares necesarios. Se detuvieron frente a la entrada principal y un sargento de la comisaría saltó de uno de los carros y preguntó por el señor Devan. Un momento después, el caballero salió de la casa, bajó las escaleras y bajo las lonas de los carros, vio sus muebles, cuadros y adornos cuidadosamente empaquetados y ordenados. Al ser interrogado, el sargento presentó una orden que había recibido del oficial de turno. En virtud de esa orden, la segunda compañía del 4º batallón debía dirigirse al cruce de Allo, en el bosque de Arqués, recoger los muebles y otros objetos depositados allí y entregarlos a Monsieur George Devan, propietario del castillo de Thibermesnil, a las 3 de la tarde. Firmado, Coronel Bovell. En el cruce de caminos, explicó el sargento, encontramos todo dispuesto, tendido sobre la hierba, custodiado por algunos transeúntes. Parecía muy extraño, pero la orden era imperativa. Uno de los oficiales examinó la firma y la consideró falsa, pero una imitación muy hábil.
Los carros fueron descargados y las mercancías devueltas a sus lugares correspondientes en el castillo. Durante este tumulto, Nelly se quedó sola en el extremo de la terraza, absorta en pensamientos confusos y distraídos. De pronto, vio que Belmont se acercaba a ella. Lo hubiera evitado, pero la balaustrada que rodeaba la terraza le cortaba la retirada. Estaba acorralada. No podía moverse. Un rayo de sol iluminó su hermoso cabello dorado. Alguien le habló en voz baja. ¿No he cumplido mi promesa? Arsène Lupin se encontraba cerca de ella. No había nadie más cerca. Repitió con voz tranquila y suave. ¿No he cumplido mi promesa? Esperaba una palabra de agradecimiento o al menos algún leve gesto que delatara su interés en el cumplimiento de su promesa, pero ella permaneció en silencio. Su actitud desdeñosa irritó a Arsène Lupin, que comprendió la enorme distancia que lo separaba de la señorita Nelly, ahora que ella había sabido la verdad. Con mucho gusto se hubiera justificado ante ella, o al menos hubiera alegado circunstancias atenuantes, pero percibió lo absurdo y la futilidad de semejante intento. Finalmente, dominado por un torrente de recuerdos, murmuró. ¿Cuánto tiempo ha pasado? ¿Recuerdas las largas horas que pasaste en la cubierta del Prudence? Entonces llevabas en la mano una rosa blanca como la que llevas hoy. Te la pedí. Tú fingiste no haberme oído. Cuando te marchaste, encontré la rosa, olvidada, sin duda, y la conservé. Ella no respondió. Parecía estar muy lejos. Él continuó. En recuerdo de aquellas horas felices, olvida lo que has aprendido desde entonces. Separa el pasado del presente. No me consideres como el hombre que viste anoche, sino mírame, aunque sea por un momento, como lo hiciste en aquellos días lejanos en que yo era Bernard de Andrézy, por un breve tiempo. ¿Lo harás, por favor? Ella levantó los ojos y lo miró como le había pedido. Luego, sin decir palabra, le señaló un anillo que llevaba en el dedo índice. Solo se veía el anillo, pero el engaste, que estaba vuelto hacia la palma de su mano, estaba formado por un magnífico rubí. Arsène Lupin se ruborizó. El anillo pertenecía a George Devan. Sonrió amargamente y dijo. Tienes razón. Nada puede cambiarse. Arsène Lupin es ahora y siempre será Arsène Lupin. Para ti, él no puede ser ni siquiera un recuerdo. Perdóname. Debería haber sabido que cualquier atención que pueda ofrecerte ahora es simplemente un insulto. Perdóname. Se hizo a un lado, con el sombrero en la mano. Nelly pasó delante de él. Estuvo dispuesto a detenerla y pedirle perdón, pero le faltó el valor y se contentó con seguirla con la mirada, como había hecho cuando ella descendió por la pasarela hacia el muelle de Nueva York. Ella subió los escalones que conducían a la puerta y desapareció en el interior de la casa. No volvió a verla. Arsène Lupin se quedó mirando las huellas de sus piececitos en la arena. De pronto, dio un respingo. Sobre una maceta, junto a la cual Nelly había estado de pie, vio la rosa blanca que había deseado pero que no se había atrevido a pedir. Sin duda, también la había olvidado. ¿Pero cómo? ¿A propósito o por distracción? La cogió con avidez. Algunos de sus pétalos cayeron al suelo. Los recogió, uno a uno, como si fueran reliquias preciosas. Vamos, se dijo a sí mismo, no tengo nada más que hacer aquí. Debo pensar en mi seguridad antes de que llegue Sherlock Holmes. El parque estaba desierto, pero algunos gendarmes estaban apostados en la puerta del parque. Entró en un bosquecillo de pinos, saltó el muro y como atajo hacia la estación de ferrocarril, siguió un sendero que atravesaba los campos. Después de caminar unos 10 minutos, llegó a un lugar donde el camino se estrechaba y corría entre dos empinadas orillas. En ese barranco, se encontró con un hombre que viajaba en dirección contraria. Era un hombre de unos 50 años, alto, con barba y que vestía ropa de corte extranjero. Llevaba un bastón pesado y una pequeña cartera colgada del hombro.
Cuando se encontraron, el extraño le habló, con un ligero acento inglés. Disculpe señor, ¿es este el camino al castillo? Sí señor, siga recto y al llegar al muro gire a la izquierda. Le están esperando. ¿De veras? Sí, mi amigo Devan nos dijo anoche que vendría y estoy encantado de ser el primero en darle la bienvenida. Sherlock Holmes no tiene un admirador más ardiente que yo. Había un toque de ironía en su voz del que pronto se arrepintió, pues Sherlock Holmes lo escrutó de pies a cabeza con una mirada tan aguda y penetrante que Arsène Lupin experimentó la sensación de ser atrapado. Aprisionado y registrado por esa mirada de manera más completa y precisa que nunca antes lo había sido por una cámara. Arsène Lupin pensó. Este hombre se ha fijado bien en mí, ha memorizado mi imagen y será inútil disfrazarme. Pero me pregunto si me habrá reconocido. Se saludaron con una reverencia, como si fueran a separarse. Pero en ese momento oyeron un ruido de cascos de caballos, acompañado de un tintineo de acero. Eran los gendarmes. Los dos hombres se vieron obligados a retroceder hasta el terraplén, entre la maleza, para evitar a los caballos. Y Lupin pensaba. Todo depende de esa pregunta, ¿me ha reconocido? Si es así, probablemente aprovechará la oportunidad. Es una situación complicada. Cuando pasó el último jinete, Sherlock Holmes dio un paso adelante y se sacudió el polvo de la ropa. Luego, por un momento él y Arsène Lupin se miraron el uno al otro, y si alguien hubiera podido verlos en ese instante habría sido un espectáculo interesante y memorable. Como el primer encuentro de dos hombres extraordinarios, destinados a enfrentarse uno contra el otro como dos fuerzas iguales que la naturaleza opone. Entonces el inglés dijo, «Gracias señor». Se separaron. Lupin se dirigió a la estación de tren y Sherlock Holmes continuó su camino hacia el castillo. Los oficiales locales habían abandonado la investigación tras varias horas de esfuerzos infructuosos, y los habitantes del castillo esperaban con viva curiosidad la llegada del detective inglés. A primera vista, se sintieron un poco decepcionados por su aspecto vulgar, que difería mucho de la imagen que se habían formado de él en su mente. No se parecía en nada al héroe romántico, al personaje misterioso y diabólico que el nombre de Sherlock Holmes había evocado en sus imaginaciones. Sin embargo, Devan exclamó con mucho entusiasmo. «Señor Holmes, ya está aquí. Me alegro mucho de verlo. Es un placer que esperaba desde hace mucho tiempo. En realidad, no lamento mucho lo que ha sucedido, ya que me brinda la oportunidad de conocerlo. ¿Pero cómo ha llegado?» «En el tren», contestó Sherlock Holmes. «Pero envié mi automóvil para recibirle en la estación», repuso Devan. «Una recepción oficial, con música y fuegos artificiales». «Oh no, no es para mí. No es así como hago negocios», se quejó el inglés. Este discurso desconcertó a Devan, quien respondió con una sonrisa forzada. «Afortunadamente, el negocio se ha simplificado mucho desde que le escribí». «¿De qué manera?», preguntó Sherlock Holmes. «El robo ocurrió anoche», contestó Devan. «Si no hubiera anunciado mi intención de visitarlo, es probable que el robo no se hubiera cometido anoche». «¿Cuándo entonces?», preguntó Devan. «Mañana o cualquier otro día». «¿Y en ese caso?». «Lupin habría sido atrapado», dijo el detective. «¿Y mis muebles?». «No se los habrían llevado», repuso Holmes. «Ah. Pero mis cosas están aquí. Me las trajeron de vuelta a las 3, en 2 carros del ejército». Sherlock Holmes se puso la gorra y se ajustó la cartera. Devan exclamó ansioso. «Pero señor, ¿qué va a hacer?». «Me voy a casa», contestó Holmes. Sorprendido Devan preguntó, «¿por qué?». «Sus bienes han sido devueltos, Arsène Lupin está lejos, no tengo nada que hacer aquí. Pero, necesito su ayuda. Lo que pasó ayer puede volver a pasar mañana, ya que no sabemos cómo entró, ni cómo escapó, ni por qué, unas horas después,
devolvió la mercancía. ¿No lo sabe? La idea de un problema por resolver despertó el interés de Sherlock Holmes. Muy bien, hagamos una búsqueda, de inmediato, y solos, si es posible. Devan comprendió y condujo al inglés hasta el salón. Con voz seca y nítida, en frases que parecían preparadas de antemano, Holmes formuló una serie de preguntas sobre los acontecimientos de la noche anterior y también preguntó por los invitados y los miembros de la casa. Luego examinó los 2 volúmenes de la Cranach, comparó los planos del pasadizo subterráneo, pidió que se repitieran las frases descubiertas por el padre Hellis y luego preguntó: ¿Fue ayer la primera vez que le dijo esas 2 frases a alguien? Sí. ¿Nunca se los había comunicado a Horace Belmont? No. Bueno, pida el coche, dijo Holmes. Tengo que salir en 1 hora. ¿En 1 hora? Sí, en ese tiempo, Arsène Lupin resolvió el problema que usted le planteó. ¿Qué yo le planteé? Sí, Arsène Lupin y Horace Belmont son la misma persona. Vaya, ya me lo imaginaba. Menudo canalla. Veamos, dijo Holmes. Anoche, a las 10, usted le proporcionó a Lupin la información que le faltaba y que había estado buscando durante muchas semanas. Durante la noche, encontró tiempo para resolver el problema, reunir a sus hombres y robar en el castillo. Yo seré igualmente rápido. Caminó de un extremo a otro de la habitación, pensativo, luego se sentó, cruzó sus largas piernas y cerró los ojos. Devan esperó, aunque estaba bastante avergonzado. Se quedó mirando a Holmes y pensó, ¿el hombre está dormido? ¿O solo está meditando? Sin embargo, salió de la habitación para dar algunas órdenes y cuando regresó, encontró al detective de rodillas examinando la alfombra al pie de la escalera de la galería. ¿Qué pasa?, preguntó. Mire, allí, manchas de una vela. Tiene razón, y son bastante frescas. Y también las encontrará en lo alto de la escalera y alrededor del armario que Arsène Lupin abrió y del que tomó los objetos que luego colocó en este sillón. ¿Qué concluye usted de esto? Nada. Estos hechos explicarían sin duda la causa de la restitución, pero es una cuestión secundaria que no puedo esperar a investigar. La cuestión principal es el pasadizo secreto. En primer lugar, dígame, hay una capilla a unos 200 o 300 metros del castillo. Sí, una capilla en ruinas, que contiene la tumba del duque Rollo. Dígale a su chofer que nos espere cerca de esa capilla. Mi chofer no ha vuelto. Si hubiera vuelto, me habrían informado. ¿Cree que el pasadizo secreto conduce a la capilla? Le pediría, señor, interrumpió el detective, que me proporcione una escalera y una linterna. ¿Qué? ¿Necesita una escalera y una linterna? Por supuesto, de lo contrario no debería haberlos pedido. Devan, un tanto desconcertado por esta lógica tan burda, hizo sonar la campanilla. Los 2 artículos fueron dados con la severidad y precisión de las órdenes militares. Coloque la escalera contra la estantería, a la izquierda de la palabra Thibermesnil. Devan colocó la escalera como se le indicó y el inglés continuó. Póngala más a la izquierda, a la derecha. Ahí. Ahora, suba. Todas las letras están en relieve, ¿verdad? Sí, contestó Devan. Primero, gire la letra I, en un sentido o en el otro. ¿Cuál de las 2? La primera, dijo el detective. Devan tomó la letra y exclamó. Vaya, sí, gira hacia la derecha. ¿Quién le ha dicho eso? Sherlock Holmes no respondió a la pregunta, pero continuó con sus instrucciones. Ahora, tome la letra B y muévala hacia adelante y hacia atrás. Devan así lo hizo y, para su gran sorpresa, produjo un sonido de clic. Muy bien, dijo Holmes. Ahora, vayamos al otro extremo de la palabra Thibermesnil, probemos con la última letra, I, y veamos si se abre como una ventanilla. Con cierta solemnidad, Devan cogió la letra.
La abrió, pero Devane se cayó de la escalera, porque toda la sección de la estantería, situada entre la primera y la última letra de las palabras, giró sobre un pivote y dejó al descubierto el pasadizo subterráneo. Sherlock Holmes dijo con frialdad. ¿No está herido? No, no, dijo Devane mientras se ponía en pie. No estoy herido, solo desconcertado. Ahora puedo entender, esas letras se giran, el pasadizo secreto se abre. Por supuesto. ¿No coincide exactamente con la fórmula de Sally? Si se fija un ojo en la abeja que tiembla, el otro ojo conducirá a Dios. ¿Pero Luis XVI? Preguntó Devane. Luis XVI era un cerrajero muy hábil. He leído un libro que escribió sobre cerraduras de combinación. Fue una buena idea por parte del propietario de Tibermesnil mostrarle a su majestad un ingenioso mecanismo. Para ayudar a su memoria, el rey escribió 3, 4, 11, es decir, la tercera, cuarta y undécima letras de la palabra. Exactamente. Lo entiendo. Dijo Devane, esto explica cómo salió Lupin de la habitación, pero no explica cómo entró. Y es seguro que entró desde fuera. Sherlock Holmes encendió su linterna y salió al pasillo. Mire. Aquí está todo el mecanismo, como si fuera un reloj, y se puede acceder al reverso de las letras. Lupin hizo la combinación desde este lado, eso es todo. ¿Qué prueba hay de ello?, preguntó Devane. ¿Prueba? Mire ese charco de aceite. Lupin sospechó que las ruedas necesitarían lubricación. ¿Y sabía lo de la otra entrada? Por lo que sé, sí, dijo Holmes. Síganme. ¿En ese pasaje oscuro? ¿Tiene miedo?, preguntó el detective. No, pero ¿está seguro de que puede encontrar la salida? Con los ojos cerrados, afirmó Holmes. Primero bajaron 12 escalones, luego otros 12 y más adelante, otros 2 tramos de 12 escalones cada uno. Luego atravesaron un largo pasillo, cuyas paredes de ladrillo mostraban señales de restauraciones sucesivas y en algunos puntos, goteaba agua. La tierra, además, estaba muy húmeda. Estamos pasando bajo el estanque, dijo Devane, algo nervioso. Por fin llegaron a una escalera de 12 escalones, seguida de otras 3 de 12 escalones cada una, que subieron con dificultad, y luego se encontraron en una pequeña cavidad excavada en la roca. Pero no podían seguir adelante. Diablos, murmuró Holmes. Volvamos, dijo Devane. He visto suficiente para quedarme satisfecho. Pero el inglés levantó la vista y suspiró aliviado. Allí vio el mismo mecanismo y la misma palabra que antes. Solo tenía que mover las 3 letras. Lo hizo y un bloque de granito se movió de su lugar. Al otro lado, este bloque de granito formaba la lápida del duque Rollo y en él estaba grabada en relieve la palabra, Tibermesnil. Ahora estaban en la pequeña capilla en ruinas y el detective dijo. El otro ojo conduce a Dios, es decir, a la capilla. Es maravilloso, exclamó Devane, asombrado por la clarividencia y vivacidad del inglés. ¿Es posible que esas pocas palabras le hayan bastado? Va, declaró Holmes. Ni siquiera eran necesarios. En el plano del libro de la Biblioteca Nacional, el dibujo termina a la izquierda, como usted sabe, en un círculo, y a la derecha, como usted no sabe, en una cruz. Y bien, esa cruz debe referirse a la capilla en la que nos encontramos ahora. El pobre Devane no podía creer lo que oía. Todo era tan nuevo, tan novedoso para el que exclamó. Es increíble, milagroso y sin embargo, de una sencillez infantil. ¿Cómo es posible que nadie haya resuelto nunca el misterio? Porque nadie ha conseguido reunir los elementos esenciales, es decir, los 2 libros y las 2 frases. Nadie, salvo Arsène Lupin y yo mismo. Pero el padre Gelis y yo sabíamos todo sobre esas cosas. Holmes sonrió. Señor Devane, no todo el mundo puede resolver acertijos. Devane le confesó.
Llevo 10 años intentando conseguir lo que usted hizo en 10 minutos. Holmes no le quitó importancia. Va. Estoy acostumbrado. Salieron de la capilla y encontraron un automóvil. Hay un auto esperándonos, comentó el detective. Sí, es mío, dijo Devan. ¿El suyo? Dijo que su chofer no había regresado. Se acercaron a la máquina y Devan interrogó al chofer. Edward, ¿quién te dio órdenes de venir aquí? Pues, el señor Belmont. Contestó el chofer. ¿El señor Belmont? ¿Lo viste? Le interrogó Devan. Cerca de la estación de tren, y me dijo que viniera a la capilla. ¿A la capilla? Exclamó Devan, ¿para qué? Para esperarle a usted, señor, y a su amigo. Devan y Holmes intercambiaron miradas. Él sabía que el misterio sería sencillo para usted, dijo Devan, es un cumplido delicado. Una sonrisa de satisfacción iluminó por un instante el rostro serio del detective. El cumplido le agradó. Sacudió la cabeza y dijo. Un hombre inteligente. Lo supe cuando lo vi. ¿Lo ha visto?, le preguntó Devan. Lo conocí hace poco, cuando venía de la estación. ¿Y sabía que era Horace Belmont, quiero decir que era Arsène Lupin? Sherlock Holmes afirmó. Así es. Me pregunto a mí mismo cómo lo supe, pero supongo que fue por cierto discurso irónico que pronunció. ¿Y le permitió escapar? Claro que sí, además tenía a todo el mundo de mi lado, como por ejemplo a 5 gendarmes que pasaron por delante de nosotros. Dios mío. Gritó Devan. Debería haber aprovechado la oportunidad para capturarlo. En verdad, señor, dijo altivamente el inglés, cuando me encuentro con un adversario como Arsène Lupin, no aprovecho las ocasiones casuales, las creo. Pero el tiempo apremiaba y como Lupin había tenido la amabilidad de enviarles el coche, decidieron aprovecharlo. Se sentaron en el cómodo automóvil, Edward se puso al volante y se dirigieron hacia la estación de ferrocarril. De pronto, los ojos de Devan se fijaron en un pequeño paquete que había en uno de los bolsillos del coche. ¿Qué es eso? Un paquete. Es para usted. ¿Para mí? Sí, está dirigido a Sherlock Holmes, de Arsène Lupin. El inglés cogió el paquete, lo abrió y descubrió que contenía un reloj. Vaya. Exclamó con gesto enojado. Un reloj, dijo Devan. ¿Cómo llegó hasta aquí? El detective no respondió. Caramba, ya veo, es su reloj. Arsène Lupin le devuelve su reloj. Pero, para poder devolverlo, tuvo que llevárselo. Le ha robado el reloj. ¡Qué bueno! El reloj de Sherlock Holmes robado por Arsène Lupin. Dios mío. ¡Qué gracioso! De verdad, tiene que disculparme, no puedo evitarlo. Se echó a reír a carcajadas, sin poder contenerse. Después dijo, en tono de convicción sincera. En verdad, un hombre inteligente. El inglés no movió ni un músculo. En el camino hacia Dieppe no pronunció palabra alguna, sino que fijó su mirada en el paisaje en movimiento. Su silencio era terrible, insondable, más violento que la ira más salvaje. En la estación de ferrocarril habló con calma, pero con una voz que impresionaba por la enorme energía y fuerza de voluntad de aquel hombre célebre. Sí, Arsène Lupin es un hombre inteligente, pero algún día tendré el placer de poner sobre su hombro la mano que ahora le ofrezco a usted, señor Devan. Y creo que Arsène Lupin y Sherlock Holmes volverán a encontrarse algún día. Sí, el mundo es demasiado pequeño. Nos encontraremos. Debemos encontrarnos. Y entonces, nos veremos las caras. Fin. Gracias por ver este video. Por favor, no olvides suscribirte, darle a me gusta, compartirlo y dejar un comentario. Si te ha gustado este relato, puedes encontrar más en nuestro canal, Homo Lector.